Muy buenas noches, distinguido doctor Tellería y estimados compañeros de la materia Introducción a las Relaciones Internacionales del grupo de la noche número 12. Mi nombre es Pani Alejandra Ibarra Villarroel y la presentación que van a ver a continuación se trata de la Baja Edad Media, que es una continuación de la Alta Edad Media. En esta época, que es la Baja Edad Media, vamos a estudiar una etapa en la que vamos a dejar atrás paulatinamente el feudalismo y en la que nos vamos a encontrar con varios cambios en la sociedad, en la economía y en la cultura. El concepto de Baja Edad Media hace referencia a un periodo del medievo, es decir, Edad Media, correspondiente a los siglos XI, XII, XIII, XIV y XV, donde sabremos que se pone fin a las invasiones extranjeras que caracterizaron a la Europa de la Alta Edad Media, y como consecuencia de ello se va a producir un desarrollo económico, social y cultural de estos reinos europeos. Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XI? Sabemos que durante toda la Edad Media y durante ese periodo conocido como feudalismo, nos encontramos con invasiones que hizo que la forma de vida de esas personas de Europa dependan del miedo a las invasiones, que eso es lo que causa el feudalismo. Todos estos acontecimientos empiezan a cambiar desde el siglo XI. ¿Por qué? Porque a partir de este siglo podemos dar por finalizada estas invasiones extranjeras en Europa. Además, a partir del siglo XI, el sistema agrícola que se fue desarrollando durante el feudalismo alcanzará su esplendor. Es decir, tendrá una gran producción agrícola. Entonces, la importancia del fin de estas invasiones extranjeras trajo consecuencias, las cuales fueron un efecto dominó, que significó el desarrollo de la agricultura, el aumento de la población y la reactivación del comercio. Todos estos efectos harán que los núcleos urbanos, los cuales se encuentran despoblados desde el final del Imperio Romano, vuelvan a poblarse en lo que podemos llamar una revolución urbana. ¿Y cuál es el centro de esta revolución que va a producirse en las ciudades? Serán unos barrios de comerciantes y artesanos, que vamos a llamar burgos, y en los cuales sus habitantes van a ser llamados burgueses. Estos nuevos barrios se construirán fuera de las murallas del castillo. Estos burgueses son personas que dentro de la sociedad feudal no tienen privilegios porque no son ni nobles ni pertenecen al clero. ¿Cuáles eran las aspiraciones de estos burgueses? Pues liberarse del dominio de los señores feudales y tener una mayor libertad política y sobre todo una libertad económica para poder comerciar. Estos burgueses van a congeniar con los reyes. ¿Por qué? Pues porque los feudales, los reyes, en esta etapa van a buscar liberarse de la dependencia de los señores feudales y para ello van a congeniar con los burgueses. Tanto reyes como burgueses llegan a un acuerdo, el cual consiste en que mientras los reyes van a entregarles privilegios políticos y privilegios económicos, los burgueses van a pagar unos impuestos al rey por esos privilegios. Por lo tanto, si los burgueses van a tener el poder político de la ciudad, van a ejercer su gobierno mediante un consejo, que es una asamblea de burgueses, los cuales van a ser llamados concejales. ¿Y quién va a estar a la cabeza de este consejo? Pues será el alcalde. En las ciudades, los burgueses ejercían su labor económica. Primero, los comerciantes y artesanos, que eran llamados la pequeña burguesía, y luego aquellas personas de la burguesía que van a tener más poder van a ser los grandes mercaderes y los banqueros, considerados como la alta burguesía. Los artesanos y comerciantes pertenecientes a la pequeña burguesía se asociaban en gremios,
Los gremios eran asociaciones de comerciantes del mismo trabajo, como por ejemplo gremios de carpinteros, gremios de artesanos, etcétera, que van a controlar todo lo referente a este oficio, por ejemplo, imponiendo normas, precios, sueldos, etcétera. Ahora podemos adentrarnos a lo que es su cultura, donde a partir del siglo XI la cultura empezará a salir de los monasterios y va a invadir las ciudades. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la burguesía va a comenzar a demandar una mejor educación para el buen desarrollo de sus negocios y para la educación de sus hijos. Eso hará que la burguesía sea una clase social culta y también va a poder potenciar la creación de nuevos centros de enseñanza, que ya no serán en los monasterios, sino más bien en las ciudades. Estos centros de enseñanza van a ser fundamentalmente dos. Primero, unas escuelas catedralicias, que serán para los niños de la burguesía. Y por último, los grandes centros de la cultura de la Baja Edad Media van a ser las universidades, que hoy en día conocemos y que nacieron en esta época de la Baja Edad Media, en las cuales se va a dar una educación laica para los jóvenes de la alta burguesía, en la que se va a estudiar derecho, contabilidad, artes o medicina. Las universidades van a comenzar a expandirse por toda Europa a partir del siglo XIII. En la Baja Edad Media nos vamos a encontrar con una serie de inventos debido a la implicación de la burguesía en la cultura y en la ciencia, que van a revolucionar la vida urbana. Por ejemplo, el uso del tenedor, las gafas, los botones o el reloj. Ahora, entremos en el siglo XIV, que fue conocido como la crisis del siglo XIV. ¿Qué ocurrió durante este siglo? ¿Qué ocurrió para que de pronto las reglas del juego de la Edad Media cambien? ¿Qué ocurrió para que de pronto todo entre en crisis como la economía, la sociedad, la política? ¿Y qué ocurrió para que de pronto empecemos a hablar de una nueva etapa en la historia, una etapa que será la Edad Moderna? Como ya sabemos, los siglos XI, XII y XIII fueron siglos de prosperidad, en los que se produjeron cambios con respecto a la Alta Edad Media. Todo ello va a entrar en crisis, es decir, en un siglo XIV en el que habrán características muy diferentes a lo anterior. Este siglo XIV, que viene de una época de prosperidad, hace que vuelva la oscuridad a la Edad Media. Y esta crisis no fue una crisis solo de un ámbito, fue una crisis global, una crisis que comienza desde el campo y que va propagándose a las grandes ciudades. ¿Por qué comienza esta crisis en el campo? Porque tiene en su primera causa una crisis agraria, ya que a comienzos de este siglo se producirán en los principales reinos de Occidente una sucesión de malas cosechas que serán causadas por sequías y por exceso de lluvia. Esta crisis agraria traerá una época de una producción agrícola muy escasa, lo que provocará hambre y desnutrición, es decir, que provocará hambrunas, lo que ocasionará una caída de la población. Y las causas de esta caída demográfica o de la población son las siguientes. La primera, como ya dijimos, son las hambrunas, que sumadas a las malas cosechas y a las malas condiciones higiénicas que van a fomentar además la aparición de enfermedades que se van a propagar con una rapidez nunca antes vista en la historia, debido a que las personas vivían en ciudades muy pobladas. Hablamos de la peste negra, que fue la enfermedad más mortífera de toda la historia. ¿Cuál fue el origen de la peste negra? La peste negra fue una enfermedad que en el año 1348 hace su aparición en Europa, pero en sí el origen de la peste negra se encuentra en una bacteria que transmitían las ratas o las pulgas a través de las rutas comerciales del Mediterráneo. Estas enfermedades hizo que los europeos aprendieran a convivir con esta enfermedad,
Esta peste se cobró un tercio de la población total de Europa. Continuando con la crisis que hubo debido a la escasa producción agrícola causado por esta enfermedad, los señores feudales van a exigir más impuestos a los campesinos, lo que provocó una revuelta, ya que los campesinos no tenían tanta necesidad de obedecer a los señores feudales. Esto lleva a una gran cantidad de revueltas en el campo. Los señores feudales se apoyan entonces en los reyes, lo que hará que estos consoliden aún más su posición frente a los señores. Es decir, si los señores feudales querían ayuda de los reyes, estos iban a exigirles mayor fidelidad. Las revueltas campesinas no se quedaron solo en el campo, sino que llegaron a las ciudades, y en las ciudades la falta de alimento y de materia prima va a provocar la pérdida de trabajo de artesanos y comerciantes. Eran la clase baja que van a demandar a la burguesía unas mejores sociales, económicas. ¿Y cómo lograron las ciudades hacer frente a estas revueltas? Pues simplemente ayudándose del rey. Una vez superada la crisis del siglo XIV, pasamos al siglo XV, donde los reyes consolidaron definitivamente su poder en las llamadas monarquías autoritarias. En cuanto a la política de los reinos, nos encontramos con un hecho que marcará al siglo XV para siempre, la cual será la caída de Constantinopla, que es la capital del Imperio Bizantino. En el año 1453 va a caer frente a los turcos, y eso provocará que de nuevo se reaviva la guerra contra el Islam y hará que todos los reyes europeos se unan de nuevo frente al enemigo. Y finalmente, la ciudad acabó conquistada por los turcos el 29 de mayo de 1453. Y es ahí donde finaliza la Edad Media y da comienzos a la Edad Moderna. Bueno, gracias por su atención. Espero que mi explicación haya sido de lo más comprensible y grata para todos ustedes. Muchas gracias.